cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Hoy, en este segundo episodio de nuestro podcast Eleven Paths Radio, vamos a entrevistar a Pedro Pablo Pérez. Él es vicepresidente de seguridad de Telefónica, es CEO de Eleven Paths, ingeniero informático, Global MBA por el IS, tiene prácticamente todas las certificaciones de seguridad habidas y por haber. En fin, detrás de todos estos títulos y cargos, ¿quién es en realidad Pedro Pablo Pérez? Bueno, está bien. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿No? Y de alguna manera, ¿quién ha sido? Yo me gustaría empezar, si acaso, contestando a esta pregunta. Al final, Pedro Pablo Pérez, en sus orígenes, no deja de ser un chaval que nació en Madrid y que cuando era joven, pues por circunstancias personales, sus padres se cambiaron, a la zona de Levante, y en la zona de Levante es donde pues estudié, donde de alguna manera aprendí, donde estudié la carrera y demás, y me hice ingeniero y empecé mis primeras andanzas profesionales, sobre todo ligados al mundo de lo que está ahora tan de moda, el OT, y yo pues de alguna manera trabajaba programando autómatas, programando escadas y demás, y luego decidí dar el salto profesional, volver otra vez de nuevo a mis orígenes, volver otra vez a Madrid, donde empecé a trabajar pues como consultor de seguridad en determinadas empresas, hasta que llegó el paso en donde a día de hoy es más conocido, mi labor que he hecho en el grupo Telefónica, empezando a trabajar sobre todo en el área de la seguridad, inicialmente protegiendo a la telco, y ahora pues en la unidad de Eleven Paths, de alguna manera ayudando a Telefónica, pero también ayudando a múltiples empresas que necesitan de alguna manera transformarse, y en esa transformación digital la seguridad es un componente clave, A día de hoy todo este paso, es decir, al final ha hecho de que pues Pedro Pablo Pérez es un profesional dentro de lo que es la ciberseguridad, y a día de hoy pues es además padre de familia, orgulloso padre de familia, y un enamorado de la tecnología, de la seguridad y de la transformación digital. Bueno, de hecho mencionas la gran necesidad que hay ahora de que las empresas mejoren esa seguridad. Entonces, claro, cada año se está batiendo el número de incidentes de seguridad, el crecimiento está siendo, yo diría que exponencial, y de hecho hay algunas personalidades muy relevantes en el mundo, aunque no necesariamente en el ámbito de la seguridad, como por ejemplo Ginny Rometty, que es la presidenta y la CEO de IBM, que decía el año pasado que el cibercrimen es la mayor amenaza para todas las empresas del mundo. Otra voz también muy relevante, la de Warren Buffett, el famoso presidente y CEO de Berkshire Hathaway, decía el año pasado que los ciberataques son la mayor amenaza para la humanidad. De hecho, el World Economic Forum pues decía que los ataques cibernéticos representan el mayor riesgo para la economía mundial, solo por detrás de los desastres naturales. Entonces tú, Pedro, ¿qué opinas? ¿Cómo de grave es esta situación? Bueno, a mí siempre que hablamos de estos temas me gusta explicar y quitarle dramatismo, Es decir, al fin y al cabo, ahora está muy en boga y está muy de moda el hablar sobre los temas de ciberseguridad, pero hay un tema que a mí personalmente no me gusta. Parece que estamos buscando como, una silver bullet, una bala de plata, o buscar de alguna manera cómo acabar con este problema de raíz, cuando tradicionalmente estamos viviendo la ciberseguridad desde hace apenas 30-40 años, tiene de historia, y hay momentos en los cuales tú te retrotraes 2000 años en el cual pues había problemas de seguridad, ya sea asesinatos o cualquier cosa de este tipo, y evidentemente no hemos erradicado esta lacra de la sociedad. Es decir, queremos de alguna manera un determinado problema que, si lo intentamos resolver para garantizar el 100% de seguridad, es un problema irresoluble. Entonces, creo que las premisas sobre las cuales se están apuntando este tipo de soluciones, lo primero que tenemos que entender es que el problema de la seguridad es un tema de gestión de riesgos. Como el World Economic Forum en sus informes aborda este tema como un tema de impactos y probabilidades, y cómo de alguna manera lo que buscamos en las empresas y en las administraciones públicas es la resiliencia, es decir, cómo vamos a gestionar
el problema, no cómo vamos a erradicar el problema. Es decir, la erradicación del problema no es la solución, sino que la solución al problema pasa por la gestión del mismo. Y la gestión del mismo pasa por gestionar al mismo tiempo cuáles son las probabilidades de ocurrencia y cuáles son, de alguna manera, los impactos que se puedan producir. Y una vez que estos impactos, de alguna manera, con un modelo de riesgos tradicional en el cual tú tienes activos, tienes amenazas, tienes vulnerabilidades, tratas de gestionarlos, pues una vez que tengas documentado ese riesgo, decidirás si ese riesgo lo quieres asumir, si lo quieres transferir, si lo quieres mitigar, etcétera. Es decir, tampoco voy a ahondar en este tema de conceptos, que son conceptos muy básicos, pero lo que tenemos que garantizar es que la gente entienda que al final la ciberseguridad, lo que tienen que buscar las empresas no es buscar balas de plata que de alguna manera garanticen la erradicación del 100% del problema, sino la gestión del mismo. Cuanto mejores gestores tengamos, pues garantizaremos pues que igual que los ratios de criminalidad pueden descender, o igual que los ratios de alguna manera de asesinatos pueden descender, pues garantizaremos que con una inversión adecuada y con un, de alguna manera, tratamiento de estos riesgos, pues las empresas consiguen ser más ciberresilientes. Claro, porque mencionabas la probabilidad y el impacto. De hecho, se dice que el coste medio de una brecha de seguridad puede estimarse en millones de euros. Entonces, ¿cómo puede llegarse a estos números tan elevados en estas estimaciones? Bueno, al fin y al cabo, no, o sea, a nadie de alguna manera le es ajeno que la digitalización está provocando que no hay paso a manual, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo de esta manera, es decir, cuando tú ves en un determinado aeropuerto, o ves un determinado embarque en un avión, o ves incluso los procesos que puede tener una telco, o los procesos que pueda tener un retailer, ¿no? O alguien que vende ya sea online o ya sea en las tiendas físicas, es decir, cualquier de alguna manera dispositivo o cualquier empresa de alguna manera que está gestionando su modelo de negocio actual provoca que sin la tecnología esto es imposible, y esto provoca que una disrupción sobre ese tipo de tecnologías, ya sea porque puede ser alguien muy malo que ha hecho un determinado ataque, o alguien que de alguna manera ha habido un fallo humano, o simplemente por una obsolescencia tecnológica ha habido un determinado problema tecnológico. Es decir, da igual si venga por el fallo humano, ya sea un ataque intencionado, ya sea por un fallo de la tecnología de por sí, provoca que esa disrupción de alguna manera de los sistemas pues provoca un problema, y ese problema ya sea porque afecta a la disponibilidad, o ya sea porque hay una fuga de datos y afecta a la confidencialidad, o alguien puede alterar una determinada información y afecta a la integridad, tenemos algo que se debe gestionar. Y como hay una dependencia tan alta de este nuevo modelo tecnológico, pues evidentemente ya no estamos afectando a la tecnología como tal, sino que lo que se ve afectada es el modelo de negocio de esa compañía. Es decir, una compañía, ya sea una compañía de taxis, o una compañía que tiene un negocio determinado online para hacer determinados bookings o determinadas aceptaciones de determinados pedidos, si se caen los sistemas informáticos, pues resulta que de alguna manera no procesa. Y lo que falla ya no es la tecnología, es el modelo de negocio sobre el cual se sustenta esa compañía, sea un supermercado, sea un modelo de taxis, sea de alguna manera el hacer el onboarding a un determinado avión, o sea un determinado aeropuerto que sus sistemas informáticos han caído y por lo tanto no le puede dar servicio a las aerolíneas. Es decir, todos los modelos de negocio que a día de hoy están de alguna manera sustentados en el año en el que estamos, evidentemente tiene una dependencia tremenda de la tecnología. Cualquier problema en la tecnología provoca que el modelo de negocio se vea afectado, y eso de alguna manera cuando estamos hablando de fallos de alguna manera provocados por agentes externos, o fallos de alguna manera dedicados o causados en cierta medida por la ciberseguridad, pues es lo que se mete en este bote, ¿no? Para decir los problemas causados o los problemas evitados, ¿no? Dentro de un modelo de ciberseguridad, según veamos el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Para si lo que queremos es detener o si lo que queremos es contabilizar la pérdida o el lucro cesante, pues aparecen estos miles de millones, ¿no? que aparecen en estos informes, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la transparencia de estos ataques? Me refiero, ¿deberían las empresas comunicarlo o mantenerlos en secreto? Bueno, creo que esta pregunta de alguna manera hace un tiempo tendría de alguna manera una contestación muy particular, ¿no? Pero a día de hoy, de alguna manera, la contestación a este tipo de preguntas ya está dada. Es decir, esto está regulado, si eres una infraestructura crítica, o ya sea porque estás en Europa, o ya sea porque estás regulado por cualquiera de los temas, ¿no? De protección de datos, o por ser, como decía, infraestructura crítica, o porque trabajas dentro del mercado común. Hay un montón de directivas
que de alguna manera obligan a las empresas y a las administraciones a reportar este tipo de incidentes, con lo que la contestación a esta pregunta a día de hoy ya la gente no tiene que pensar, es decir, está de alguna manera pautado al menos el 50 o 60% de ante determinados incidentes qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues es contestar y es reportar a la autoridad competente dentro de lo que de alguna manera haya ocurrido, y después de, pues como se dice, ¿no?, dependiendo la normativa, 48 horas hay que notificar a la autoridad competente, hay que notificar a los usuarios afectados, porque no nos olvidemos que cuando hay una determinada brecha de seguridad, muchas veces lo que ocurre es que hay una vulneración sobre determinados datos o un acceso, ¿no?, a determinados datos que nosotros somos simplemente gestionadores, ¿no?, o gestores de alguna manera, gestores de estos datos. Los datos pertenecen a los usuarios, clientes, etcétera, y son ellos los dueños, ¿no?, o los poseedores de esos datos, de tal manera que hay que informarles, hay que de alguna manera darle la información de qué es lo que ha ocurrido. Entonces, todo esto en el estado actual, como íbamos al principio, ¿no?, de la entrevista, es decir, estamos en la edad del bronce, ¿no?, de la ciberseguridad, estamos evolucionando, ¿no?, hacia la edad del hierro, y en esta edad del hierro ya las autoridades competentes y los reguladores competentes empiezan a tomar conciencia y dicen, no, usted no piense si usted tiene que reportarlo o no reportarlo, no, lo tiene que reportar, y lo tiene que reportar a esta autoridad, y tiene que reportar en estos casos. Con lo que de alguna manera creo que estamos evolucionando. Todavía estamos camino de la edad del hierro, no estamos, evidentemente, estamos pasando de la edad del bronce a la edad del hierro, pero todavía nos queda mucho por crecer, ¿no?, como industria, ¿no?, en el área de ciberseguridad, para llegar a modelos de madurez mucho más potentes. De hecho, siempre a mí me gusta explicar esto con conceptos muy básicos, ¿no? Es decir, que al final este modelo de ciberseguridad al que vamos está basado evidentemente en tecnología, está basado en procesos, está basado en personas, y estos tres, de alguna manera, ingredientes de la ciberseguridad, que conseguimos que las empresas vayan y las administraciones públicas a modelos de resiliencia de una manera más avanzada, pues lo que tenemos que hacer es, ¿cómo conseguimos una tecnología mejor? ¿Cómo conseguimos procesos más robustos, más eficientes, más integrados? Y al mismo tiempo, ¿cómo tenemos personas más formadas, mejores, etcétera, ¿no? Cuando tengamos esos tres ingredientes en la coctelera, pues conseguiremos que el mundo sea un poquito más seguro, no 100% seguro, pero un poquito más seguro y sea más ciberresiliente. Pues vamos a ir profundizando en estos ingredientes. Si empezásemos por esa pata tecnológica, ahora en todas las empresas un mantra repetido continuamente es el de la transformación digital. Que, en fin, está claro que la transformación digital traerá nuevos elementos como dispositivos inteligentes, traerá inteligencia artificial, robótica, hiperconectividad, RPA, IoT, de todo. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos de ciberseguridad que plantea esta nueva realidad? Bueno, hay yo creo dos ejes en la tecnología que son muy importantes. El primero, y yo creo que es el que los ingenieros o la gente que estamos muy pegados a la tecnología siempre solemos fracasar más, es cómo hacemos que esa tecnología la vehiculamos, ¿no?, para que sea usable por los humanos. Es decir, lo que no tiene ningún sentido, y voy a poner un ejemplo, es hace apenas unos años se hablaba sobre el tema de hay una vulnerabilidad en Wi-Fi, ¿no? Y abría un telediario y decía, por una vulnerabilidad en los dispositivos Wi-Fi con el algoritmo WPA2 resulta que el intercambio de claves PSK, bla, bla, bla. Es decir, esto no lo entiende ni menos del 1% de los mortales. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es cómo garantizamos que estas tecnologías de seguridad que quedan embebidas o que quedan de alguna manera como datos adicionales que se pueden añadir sobre este tipo de dispositivos y sobre este tipo de alguna manera de servicios, lo que hacemos es lo vehiculamos para que esta tecnología es usada por humanos. Y usado por humanos no por el 1% más tecnológico, sino por el otro 99%. Entonces yo creo que cuando hablamos de Internet of Things o cuando hablamos del tema de Big Data o cuando hablamos de que las ciudades sean más inteligentes, lo que hay que ver es cómo esa tecnología y esa ciberseguridad que metemos sobre esa tecnología hacemos que sea usable por humanos, y sea usable por humanos no por el 1%, sino por el otro 99% que de alguna manera tiene que garantizar este tipo de cosas. Es algo que, de hecho, dentro de mi trabajo profesional y dentro del grupo Telefónica, es algo que de alguna manera estamos obsesionados con conseguirlo. Es decir, cómo activamos la seguridad para que
en las casas, para que en los móviles, para que en las redes, de alguna manera conseguimos que, igual que cuando alguien abre un determinado grifo y lo que aparece es agua potable y no se preocupa de la complejidad, no le trasladamos, mire usted, el canal de Isabel II o Akbar o el que se haya encargado de que todo ese proceso de que cuando alguien abre el grifo y sale agua potable, pues detrás ha habido depuradoras, o sea, una cantidad, ¿no?, de ingenieros, personas, empresas, etcétera, que han hecho un proceso para garantizar que ese agua es bebible. No le decimos al usuario, oye, usted sabe que tiene que tener tantos miligramos el agua con contenido de potasio, de sodio, es decir, no le trasladamos eso al usuario, simplemente el usuario llega, abre el grifo y el agua es potable, ¿no? Pues esto en el mundo de las tecnologías, en la ciberseguridad, no lo hemos conseguido. Estamos en un modelo de madurez, evidentemente, mucho más precario y mucho más antes, en el cual le trasladamos al usuario, no, usted cuando se conecte a internet tiene que ponerse un antivirus, y tiene que ponerse un firewall, y tiene que ponerse un IPS, y tiene que ponerse, es decir, le estamos explicando, decir, no, usted cuando abra el grifo, ponga unos test y mira a ver si el agua tiene estos componentes de potasio, y mira un filtro, y un depurador, y haga un análisis para saber si el agua tiene unos componentes. Esto no debería ser así, es decir, yo vislumbro, ¿no?, que en el futuro de alguna manera tenemos que hacer evidentemente las cosas mejores, y esto no quiere decir que vamos a hacer que el agua ya sea 100% potable, es decir, habrá determinada gente que cuando abra preferirá seguir bebiendo agua de Evian o preferirá seguir bebiendo agua de la marca que quiera, ¿no?, o querrá que el agua tenga gas, o preferirá beber Coca-Cola, o preferirá beber otro brebaje, ¿no? Pero de alguna manera lo que tenemos que conseguir es que ese proceso estamos años luz, ¿no?, de poder conseguirlo. Este es un poco el primer tema del componente tecnológico, es cómo conseguimos que la tecnología sea usable, ¿no?, por humanos, y cómo transparentamos esto para este 99% de la población. El segundo tema, que yo creo que es también muy importante, y de hecho yo comparecía recientemente en el Congreso, es yo vehiculo también esta parte de cómo la tecnología, Europa y más concreto España, puede llegar a ser un referente en este tipo de tema tecnológico. Es decir, más allá de que la tecnología, por no entrar en detalle, ¿no?, en el tema de seguridad, que hay infinidad de tecnologías, infinidad de cosas que podemos hacer, yo creo que Pedro Pablo como persona, ¿no?, y de alguna manera Telefónica como empresa está muy implicada en garantizar que de alguna manera España puede convertirse en un referente tecnológico y Europa puede de alguna manera librar una batalla en la cual de alguna manera tiene ciertos años perdidos en esta carrera tecnológica. De tal manera que la ciberseguridad a día de hoy tiene una cara que es como la cara poco amable, ¿no?, de los cibercriminales o la gente que de alguna manera ataca, pero tiene una capa tecnológica que es tremendamente positiva, que es la capa en la cual hay innovación, hay creación de empleo, hay de alguna manera inversión, hay creación de valor. En esa parte de creación de valor y esa parte de creación tecnológica, ya sea tecnología que se puede crear en Telefónica, tecnología que se puede co-crear con los clientes, tecnología que se puede co-crear con partners, tecnología que se puede crear con startups, tecnología que se puede crear en laboratorios. Es decir, hay un ecosistema, ¿no?, de innovación en el cual hay muchos actores. Están las universidades, están los emprendedores, están los intraemprendedores dentro de las compañías, están los clientes. Ahí hay evidentemente un abanico de oportunidad tremendamente interesante y que a día de hoy estamos trabajando. De hecho, somos la empresa que más invierte en creación de este tipo de tecnologías ligadas al mundo de la seguridad, y al mismo tiempo pues un porcentaje alto de las patentes del grupo Telefónica son en ciberseguridad, con lo que es algo de alguna manera en el cual estamos trabajando de manera muy activa. Uh-huh. Y bueno, pues también otro tema muy relacionado con esta transformación digital, yo creo que es la migración de servicios a la nube, que cada vez más empresas están migrando todo tipo de aplicaciones. Y aquí, en este ámbito, ¿qué desafíos de seguridad crees tú que plantea esta migración? Bueno, la nube es algo que ya no es una opción, ¿no? Es decir, hay un tema que es clave, ¿no? Y al fin y al cabo la gente en la nube al principio tenía determinados miedos en los cuales me voy a la nube, no me voy a la nube, si me voy a la nube hay un determinado problema de seguridad, etc. Yo creo que la gente cada vez está tomando más conciencia de que la nube no es un tema de si voy o no voy. La respuesta a la pregunta es ¿cuándo voy? Es decir, ¿Y cómo voy, ¿no? Es decir, la respuesta de
que si voy a la nube, la respuesta es sí, es decir, dependiendo de las distintas estadísticas se habla que ya pues del 80 al 95%, dependiendo de la estadística que leamos, las empresas y las administraciones ya están yendo a la nube en mayor o menor medida, pero lo que vemos es que es un incremento, ¿no?, de acceso a la nube que es exponencial, ¿no? Es verdad que la seguridad es uno de los principales inhibidores, ¿no?, a priori, ¿no?, para ir a la nube, y esto es una paradoja, ¿no?, porque al fin y al cabo la nube es tanto más segura como el mundo físico, y la gente suele confundir, ¿no?, el tema de la seguridad con el control, ¿no? Esto es como cuando la gente piensa, dice, ¿es seguro ir en coche o es seguro ir en avión? La gente piensa que evidentemente es más seguro ir en el coche porque conduzco yo, ¿no? Cuando realmente montarte en un avión está demostrado, ¿no?, por histórico, que la seguridad o al menos el número de accidentes, ¿no?, o problemas que puedan ocurrir son menores, ¿no?, en el mundo de la aviación versus el mundo de ir tú en tu propio coche. ¿Cuál es el problema? Es que aquí se confunden dos términos. Uno es el término seguridad, que podría tener la analogía en el mundo de la cloud con la ciberseguridad, y otro es el mundo del control, ¿no? Entonces, cuando yo estoy llevando el control, pues me siento más seguro, tengo una falsa sensación de seguridad porque de alguna manera soy yo el que lo controla. De alguna manera, cuando vamos al mundo de la aviación, ¿no?, y dices, oye, yo me he montado en el avión X operado por la compañía Y, todo ese proceso, para que eso ocurra, pues hay un operador aeroportuario que ha puesto una serie de controles, hay un operador que ha fabricado ese avión, hay un operador, ¿no?, que está de alguna manera embarcando ese vuelo, y hay infinidad de controles para que antes de que una determinada persona se monte en ese vuelo y esa persona vaya de la ciudad A a la ciudad B, pues se tienen que garantizar X mil controles para que eso ocurra, ¿no? Lo que pasa es que hemos cedido esos controles a alguien, y por eso, como hemos cedido esos controles a alguien, resulta que pensamos que eso es menos seguro porque yo no voy ni pilotando y además desconozco múltiples de esos controles. Eso pasa en el mundo cloud, es decir, es una analogía que es válida. Resulta que cuando ocurre el caso, ¿no?, de los problemas sobre, de alguna manera, cifrado, y sobre todo sobre cómo determinados microprocesadores gestionaban determinados temas en cifrado, etcétera, resulta que aparece Intel, aparece AMD, aparecen publicando determinados parches, y resulta que los proveedores de cloud top en 24-48 horas tienen parcheados todo su parque. Y resulta que la gente que trabajaba, ¿no?, dentro de las empresas y tenían servidores, ¿no?, departamentales, pues pasan 12 meses o 24 meses y todavía no se le han puesto los parches adecuados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que evidentemente esta sensación de no tener el control nos hace o creemos que somos más inseguros. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Que estos procesos de alguna manera tienen ya una serie de seguridad por defecto que nos hacen de alguna manera ser algo más seguros. Ahora, hemos cedido cierto control, entonces ese control sin medida, pues resulta que pues puedes tener determinados problemas. De hecho, una gran brecha de seguridad en un gran proveedor de cloud que pueda tener el 30 o el 40%, el efecto es devastador. Ya no es llevándolo al otro símil, ya no es un tema en el cual hay un determinado avión que se ha caído y hay determinados problemas, es decir, que se te han caído 250 aviones de golpe, ¿no? Entonces el desastre, es decir, es gravísimo, porque ya no es un fallo en el propio proceso de embarque, sino que es que todos los aviones que están fabricados con ese modelo pues tienen esa problemática y encima están expuestos a internet, con lo que hay que ir evolucionando. Y es verdad que el modelo de cloud permite tanta o la misma seguridad que el modelo de alguna manera on-premise, o tenerlo de alguna manera todo en tus instalaciones, si bien existen unos mecanismos de control y una serie de controles compensatorios que deben ser implementados para garantizar de alguna manera determinados problemas que puedan ocurrir, y al mismo tiempo regulación, es decir, la regulación está entrando en este modelo para asegurar que el viaje a la cloud sea también seguro. Pues profundizando en esta analogía de la cloud con la seguridad de los aviones, otro servicio que de hecho muchas empresas están deslocalizando es la propia seguridad de sus sistemas. De hecho, Telefónica, ElevenPads funciona como un proveedor de servicios de seguridad gestionados. Entonces, ¿qué es realmente un MSSP? Bueno, un Managed Security Service Provider básicamente lo que hace es ayudar a las empresas a que ellos se focalicen en su negocio
y en esa focalización en su negocio y en su transformación digital, lo que hacemos nosotros, que somos expertos en la seguridad, es ayudarles a que nos, de alguna manera, deriven determinadas tareas. Es decir, a mí me gusta explicar, no es lo que yo voy a hacer o por qué yo soy, sino qué te voy a permitir. Es decir, una determinada compañía que es experta en vender online, o una determinada compañía que es experta en gestionar flotas de vehículos, o una compañía que es experta en extraer crudo o refinarlo o procesarlo, o una compañía que es experta en gestión de electricidad, lo que se trata es el número, ¿no?, de personas, de procesos y de tecnologías que hay para poder vehicular esta ciberseguridad dentro de tus compañías, es algo que es hipercomplejo y que te va a quitar energía. Déjame que haga yo eso, que soy experto en ese tipo de leads, ¿no?, en ese tipo de tareas, de alguna manera que tú te puedas focalizar en lo que tú haces mejor, que lo que tú haces mejor es pues extraer crudo, refinarlo, o de alguna manera gestionar procesos bancarios, o gestionar flotas de vehículos, o gestionar supermercados. Es decir, de alguna manera, en lugar de tener tú un ejército de 100, 200 o 300 personas, ten la ciberseguridad 3, 5, 7, 10, los que sean de alguna manera las personas que sean necesarias, y deja que yo te haga ese acompañamiento, porque tenemos un equipo pues de más de 2.000 profesionales que solo se dedican a eso, viven para eso y tienen personas para eso, procesos de alguna manera eficientados para eso, y tecnologías y acuerdos con partners, tecnología que se desarrolla in-house, empresas invertidas que solo se dedican a este tipo de actividades. ¿Y qué reticencias puede tener una empresa a la hora de externalizar así su seguridad? Bueno, la externalización total es algo que yo tampoco soy bastante amigo de la seguridad. Es decir, evidentemente la externalización de seguridad tiene determinados porcentajes, y determinados porcentajes de externalización que además van por industrias. Entonces yo no soy amigo tampoco de hazme el 100% y yo me olvido, porque la ciberseguridad es algo suficientemente importante, y además nosotros siempre decimos que la seguridad es de todos en la organización. Eso no quiere decir que la seguridad es solo del departamento de ciberseguridad o el departamento de IT Security, sino que la seguridad es de todos, es decir, desde el CEO, el presidente, los distintos directores, las distintas áreas. Es decir, la seguridad es de todos en la organización, por lo tanto tienen que tener conciencia de ella, le tienen que dedicar tiempo y le tienen que dedicar recursos, ¿no? Las áreas que se pueden evidentemente externalizar son las áreas evidentemente en las cuales alguien desde fuera lo va a hacer normalmente mejor que tú, y adicionalmente es alguien que lo va a hacer de una manera más eficiente, ¿vale? Eficiente desde el punto de vista en consumo de recursos, por decirlo. No quiere decir que si tú te pusieras lo vayas a hacer alguien desde fuera más eficaz que tú, es decir, va a ser mejor que tú. Lo único es que probablemente tu empresa, esa eficacia dedicada a tus procesos de negocio, sea mejor enfocar toda esa fuerza en vender más en el supermercado, en refinar mejor el crudo, antes que poner un ejército de 1.000 personas en ciberseguridad en un sitio donde probablemente el business case permita tener 10. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? Yo creo que está claro. Respecto a cuáles son las reticencias más importantes, pues las reticencias más importantes es pensar igual la analogía que hablábamos antes, ¿no?, del mundo del coche o el mundo del avión, en el cual estás cediendo parte de ese control a una entidad externa de algo por lo cual tu CEO, tu presidente, tu board va a realizar múltiples preguntas, y adicionalmente vas a pensar que estás en manos de un tercero, y cuando tengas que responder de alguna manera a ese tipo de preguntas, pues no lo vas a poder hacer con la misma claridad que si toda la gente está de alguna manera, o todo este servicio, ya sean procesos, tecnología o personas, de alguna manera dependieran de ti. Esto es lo que de alguna manera nosotros ayudamos a las empresas a decir, no, si es que te vamos a ayudar a poder responder a este tipo de preguntas de una manera más fuerte, porque nosotros te olvidas de los procesos de recruiting de personas, o te olvidas de determinados procesos. Reclutar personas en ciberseguridad no es fácil a día de hoy, y te puedes abstraer de eso. Nosotros ya hemos hecho en nuestros laboratorios pruebas de infinidad de tecnologías, y ya te recomendamos cuál es la que es mejor para cada caso. Y adicionalmente tenemos procesos probados en los cuales hay más de 2.000 personas embebidas en este tipo de procesos, y estamos dándole servicio pues a más de 10.000 empresas. De alguna manera sabremos cómo podemos vehicular estos procesos para tu compañía. Entonces, en un mundo ideal vamos a poder de alguna manera hacer más cosas con menos recursos de las que se podrían hacer in-house.
Sin embargo, como comentaba al principio Gonzalo, yo creo que las empresas tienen que ser conscientes de que la ciberseguridad no puede ser 100% de alguna manera pasada, ¿no?, a un externo, y en la cual ellos tienen que implicarse, y esa implicación tiene que ser no solo por procesos o no solo por personas, sino también por tecnología y evidentemente por un soporte, ¿no?, explícito de distintas áreas de la organización. ¿Y qué papel juegan los SOCs en esta ecuación de la seguridad? Pues los SOCs al final es como en el mundo de seguridad, que nos gusta poner muchas siglas, ¿no?, como los SOCs, ¿no?, pues los Security Operations Center, es como esta entrega de capacidades se puede hacer de múltiples maneras, y esta entrega de capacidades normalmente lo que hacemos es los Managed Security Service Providers, los MSSPs, tienen centros de servicio donde hay personas ejecutando una serie de procesos y utilizando una serie de tecnologías para poder entregar esto de alguna manera como servicio a las empresas o las administraciones públicas. Estos Security Operations Center lo que hacen es dar esos servicios a la organización o a las distintas partes de la organización que lo requieran. Estos Security Operations Center tienen múltiples modalidades de entrega. Pueden ser entregados desde una sede central, pueden estar imbricados o embebidos, ¿no?, dentro de la propia organización, o pueden ser algo híbrido, ¿no?, es decir, algo que se provee en remoto, algo que se provee desde la organización, y están de alguna manera entrando en un modelo híbrido en el cual hay porcentajes que se dan desde la propia organización y porcentajes que se dan desde el exterior, de tal manera que los Security Operations Center como concepto, o como de alguna manera concepto virtual, es el lugar de alguna manera donde se dan este tipo de servicios. Y estos servicios, a mí me gusta explicar que el Security Operations Center no es algo que está en la nube o que está en remoto, sino que ese Security Operations Center dentro de cada una de las organizaciones pues podrá ser 100% externo, 100% interno o hibridado de alguna manera, o híbrido entre un componente interno y un componente externo. Telefónica lo que hace es ayudar a las empresas a decir, usted quiere montarlo en su casa y de alguna manera con el, ¿no?, in-house, pues le ayudamos a construir un house. Usted quiere hacerlo en remoto, pues lo hacemos en remoto. Usted quiere tenerlo desde un punto de vista híbrido, pues le ayudamos a construirlo híbrido. Uh-huh. Y bueno, pues como expertos en seguridad estáis continuamente evaluando nuevos productos, nuevas tecnologías. ¿Cuál crees que es la innovación que está habiendo en ciberseguridad en estos últimos años? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, la ciberseguridad tiene varios ejes, ¿no? Y este cambio, ¿no?, de paradigma en el cual desde ya hace ya un tiempo la mayoría de los profesionales de seguridad, en lugar de hablar de seguridad como tal, que podría llevar al equívoco, ¿no?, de que estamos buscando ser 100% seguros, hablamos de resiliencia, ¿no?, y hablar de ser ciberresilientes. Entonces, en esa parte de ser ciberresilientes, lo que buscamos es cómo conseguimos que las empresas tienen un impacto menor ante un determinado ataque y cómo tienen una exposición y por tanto una probabilidad menor de ser atacadas. Hay un montón de tecnologías que van en ese ámbito, ¿no? Es decir, cómo gestionamos la superficie de ataque, cómo tenemos menor impacto, cómo detectamos antes, cómo podemos responder, es decir, cómo jugamos con esa ecuación para ser más ciberresilientes es uno de los puntos más importantes. Y el segundo punto, que es más importante, es que a día de hoy en ciberseguridad el eje de personas, procesos y tecnología que está sufriendo más es el eje de las personas. Es decir, el eje de las personas hacen falta, dependiendo de determinada literatura, ¿no?, desde 2 millones a 3 millones de ciberprofesionales a nivel mundial. Entonces ese es otro eje en el cual todo lo que sea formación, educación, training, awareness, ¿no?, concienciación, de todo ese eje, o todo el eje de cómo somos capaces de, ya sea con inteligencia artificial, con cualquiera de sus, de alguna manera, subdivisiones o submodalidades, ¿no?, sea desde machine learning, deep learning, es decir, con cualquiera de los subproductos, ¿no?, que se pudieran generar utilizando inteligencia artificial, cómo garantizamos que eso dentro de los Security Operations Center, con el acrónimo, ¿no?, que nos gusta decir, ¿no?, SOAR, ¿no?, Security Orchestration. Entonces todo lo que sea la orquestación y la automatización de respuesta, todo lo que sea gestionar de una manera automática este tipo de cosas dentro de los Security Operations Center o dentro de los servicios de seguridad, pues está muy de moda. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos un problema principal, que es la falta de profesionales en ciberseguridad, y esa falta de profesionales en ciberseguridad se puede solventar metiendo más ciberprofesionales, que es un eje, entrenando, dando más awareness,
y formando a los que ya existen y atrayendo, y al mismo tiempo haciendo determinados procesos que antiguamente eran como muy manuales, pues que pasen a ser automáticos, ¿no? Entonces es uno de el segundo eje, ¿no? Que de alguna manera en los cuales la tecnología pues está trabajando más. Vale, estabas ahora haciendo especial hincapié también en este eje de las personas y recalcando esta falta de profesionales, pero hay otro tema que también las empresas están tomando muy en serio y es el de la diversidad, y más concretamente el de la eliminación de las barreras de género. Claro, el sector de la ciberseguridad no destaca precisamente por una gran diversidad de género, de forma que aquí tú cómo ves que podría impulsarse una transformación cultural, pues yo creo que va más, ¿no?, a eso, a las personas, que asegure la inclusión de la mujer. Okay. En diversidad es un tema además clave y en el cual el grupo Telefónica y nosotros desde el equipo de Eleven Paths pues es algo que estamos haciendo desde hace ya bastante tiempo. La verdad es que los resultados, cuando vemos este tema, no es que estemos consiguiendo unos resultados espectaculares, pero es algo de alguna manera que tenemos en el compromiso con la sociedad. Hay un tema, la diversidad al final, nosotros la entendemos con varios ejes. Un eje es la inclusión evidentemente de la mujer dentro del mundo de la ciberseguridad, otro eje es la inclusión del talento joven, ¿no? Es decir, ya sea hombre o mujer. Y otro eje es la diversidad desde el punto de vista cultural, ¿no? Es decir, nosotros somos una multinacional y evidentemente pues tenemos un sesgo muy fuerte a la parte de España, pero hace falta que venga, pues evidentemente, gente de Latinoamérica, gente de otros países de Europa, gente de Asia, etcétera, ¿no? Y eso hace de alguna manera que el entorno sea más multicultural. De estos tres ejes, el que de alguna manera estamos impulsando con más fuerza es el eje de la inclusión de la mujer dentro del mundo de la ciberseguridad. Estamos haciendo múltiples actividades, como trabajar en temas de Women in Technology, temas de mujeres hacker, que hemos hecho varias sesiones. El problema también viene de raíz, es decir, cuando nosotros enfocamos este tema de la inclusión de la mujer en el mundo de la ciberseguridad, el primer sesgo que hay es que la gente dice, bueno, esto es un tema de ingenieros, lo cual la ciberseguridad no es solo un tema de ingenieros, es un tema también de expertos en derecho, entonces yo creo que hay el primer sesgo en el cual fallamos. Creemos que como el mundo de la ciberseguridad asociamos que es un mundo de ingenieros, nos vamos a las carreras de ingeniería, la participación de la mujer en este tipo de carreras, pues, o de este tipo de formaciones, pues no pasa del 20%, es decir, al final es 10%, 15, 25, dependiendo la carrera a la que nos vayamos, y entonces decimos, bueno, pues como la mujer de alguna manera, pues de base vienen muy pocas ingenieras, pues lo que tenemos ahora es consecuencia de eso. Yo creo que debemos ir más allá, es decir, debemos ver cómo es posible, ¿no? O cómo de alguna manera convencemos y de alguna manera vehiculamos para que las carreras técnicas también son carreras donde la mujer puede ser un actor o una actriz, ¿no?, predominante y que pueda de alguna manera trabajar en ello, y al mismo tiempo eliminamos el sesgo de que el trabajar en ciberseguridad es un tema solo de ingenieros. ¿Por qué? Porque hay otra serie de carreras o otra serie de opciones profesionales donde ocurre precisamente lo contrario a lo que ocurre en las carreras de ingeniería, y además que ese grupo de expertos pues necesita la ciberseguridad de nutrirse de los mismos. Ahora está muy de moda, evidentemente, todos los temas de GRC o de gestión de riesgos y compliance y todo lo que es, de alguna manera, el management, ¿no?, de las empresas y todo lo que, de alguna manera, está ligado a protección de datos. Y los expertos tradicionales que han estado trabajando mucho en ese campo han sido gente que ha venido de carreras muy ligadas al derecho. Entonces, en las carreras de derecho resulta que el sesgo profesional resulta que está de alguna manera vehiculado de manera opuesta a lo que hablamos en el mundo de la ingeniería. Por lo tanto, creo que hay dos ejes, ¿no? Para la inclusión de la mujer en el mundo de la ciberseguridad hay que trabajar evidentemente para que el grupo humano de las carreras más técnicas, sea ingeniería, sea física, matemáticas, es decir, y no solo carreras, sino que también formación profesional, es decir, cualquiera de las áreas técnicas, ya sea por carrera universitaria, carrera de formación profesional, o gente incluso, ¿no?, que está apasionada por la tecnología y ha salido de alguna manera del bachiller o ha hecho determinados cursos profesionales para estar en la tecnología, conseguimos la inclusión de la mujer desde el principio para que estos ratios aumentan, a otros grupos y otros colectivos que no están ligados a las áreas técnicas, ya sean derecho o sean áreas similares, en las cuales
vehiculamos para que este grupo de profesionales vean que también hay una salida profesional en la ciberseguridad. Trabajando en esos dos ejes, yo creo que garantizaremos incrementar de alguna manera los porcentajes de mujeres que hay en este tipo de tareas. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Y bueno, pues ya para ir terminando la entrevista, tú, Pedro, hablas con los CISOs de las empresas más grandes dentro y fuera de España. ¿Qué dirías que es lo que más les preocupa a estos CISOs? Bueno, los CISOs al final hay como varios ejes, ¿no? Y yo creo que podría responder esta pregunta en tres de alguna manera puntos muy marcados. Lo primero que les preocupa, o una de las cosas que le preocupa a los CISOs, evidentemente, como responsables y garantes de la ciberseguridad de las compañías en las que están trabajando, es cómo gestionan esos riesgos. Es decir, una de lo que le quita el sueño es, oye, si tengo una determinada brecha o en lo que estoy trabajando, es decir, cómo gestiono esta ecuación del riesgo dentro de mi compañía, cómo soy capaz de alguna manera de explicar a mi top management a la alta dirección todo esto que pudiera ocurrir y cómo gestiono este tipo de riesgo, ya sea las amenazas, las vulnerabilidades, el valor de mis activos y cómo al mismo tiempo cuando tenga una determinada brecha de seguridad voy a saber explicarlo. En resumidas cuentas, cómo hago que mi empresa sea más ciberresiliente. Y esto es un eje que evidentemente les preocupa. El segundo eje que a los CISOs les preocupa y también mucho es que la ciberseguridad está muy de moda y resulta que en múltiples organizaciones, más allá de consolidarse la figura de CISO, que por cierto no es una figura regulada porque han aparecido durante los últimos años pues el DPO o ha aparecido, ¿no?, los responsables de seguridad de cara a la protección de las administraciones, de cara a la administración pública de protección de infraestructuras críticas, etcétera, pero la figura del CISO no está de alguna manera todavía reconocida como una figura clave, ¿no?, de cara al regulador. Pues una de las cosas que les preocupa es que están apareciendo sobre las funciones de ciberseguridad múltiples áreas, múltiples responsables, múltiples interlocutores y de alguna manera su función todavía no está regulada y no es un tema de que de dónde deben depender o quién deben tener debajo. Yo creo que lo que le preocupa más a los CISOs es cómo conseguimos que dentro de las organizaciones esa labor sea lo más eficiente y eficaz posible, ¿no? Y entonces cuando empiezan a aparecer divisiones de tareas, ya sea el responsable de seguridad en OT, el responsable de seguridad en IT, el responsable de seguridad de la red, el responsable de seguridad de la protección de datos, el responsable de seguridad de cara a la administración para la protección de infraestructuras críticas, empiezan a aparecer múltiples figuras y no necesariamente es lo más eficiente ni lo más eficaz para una determinada organización. El CISO intenta de alguna manera gestionar y garantizar que eso se hace de manera eficiente y eficaz dentro de las compañías y creo que es algo que también le quita el sueño, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera es capaz de ser el garante de que ese proceso que decíamos al principio de cómo las empresas se convierten en ser ciberresilientes, hay un segundo eje de cómo se convierten en ciberresilientes de una manera eficiente y eficaz, ¿no?, dentro de las organizaciones y con los distintos interlocutores, etcétera. Y luego el tercer punto que yo creo que al CISO cada vez le preocupa más y es algo cada vez más complejo es gestionar el eje este que comentábamos de personas, procesos y tecnología y al mismo tiempo qué externalizo, qué no externalizo. Es decir, esto es algo que a los CISOs pues también en cierta manera les quita el sueño, ¿no? Es decir, es cómo tengo el componente de ingredientes para hacer esta fórmula especial, ¿no?, de cómo hago mi poción mágica, ¿no?, de qué pongo de personas, qué pongo de procesos, qué pongo de tecnología y qué parte la voy a hacer in-house o qué parte la voy a hacer dentro y qué parte la voy a externalizar, ¿no? Entonces, ¿cómo genera esa poción mágica, ¿no?, para desde quiero ser ciberresiliente y de una manera eficiente y eficaz y pasamos del el por qué, ¿no?, a un cómo y entrar en el qué, ¿no?, y entrar en ese qué. Y ese que de alguna manera, esa poción mágica tiene que tener ingredientes y hay cosas que vienen de fuera, cosas que vienen de dentro, cosas que son procesos, cosas que son personas, cosas que son tecnología y cómo cuece eso, ¿no?, a fuego lento y cómo lo garantiza. Ya para terminar la última pregunta, siempre que hay un experto de ciberseguridad se le suele consultar sobre cómo prevé el futuro, cuáles van a ser las tendencias siguientes en ataques o en defensa, pero yo prefiero preguntar en cambio por lo que no va a cambiar. Para ti, Pedro, ¿qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Bueno, yo creo que en ciberseguridad en los próximos años lo que vamos a tener hay una digitalización en las empresas y la digitalización de las empresas
lejos de ser cada vez de alguna manera menor o cada vez de alguna manera ralentizarse, la digitalización va a seguir creciendo y no va solo a aplicar a las grandes empresas, sino que está ya muy permeado, está muy dentro de las administraciones públicas, va a llegar a las empresas medias, llegará a la pyme, llegará a la pequeña, es decir, toda esta digitalización lo va de alguna manera, es un manto que va a cubrir todo. Entonces, en ese manto que va a cubrir todo, lo que va a hacer es que de alguna manera la tecnología, los procesos ligados a la tecnología y las personas ligadas a la tecnología, pues van a estar en todos los sitios. Eso lo que va a hacer es que va a hacer que los procesos pues tengan una fragilidad tecnológica, es decir, esa fragilidad tecnológica, pues de alguna manera estamos siendo cada vez más eficientes y eficaces por el uso de la tecnología, y lo que antiguamente tardábamos en hacer pues 20 horas, ahora somos capaces de hacerlo en 2, y evidentemente este uso de la tecnología va a conseguir pues que determinados procesos que antes eran 20 horas son 2, pues serán 5 minutos, ¿no? Y eso va a hacer que las empresas sean más eficientes y de alguna manera eficaces. Pero al mismo tiempo las va a hacer vulnerables, o el riesgo de alguna manera digital va a seguir creciendo. Y eso ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que no vamos a ser 100% seguros ni hoy, ni mañana, ni en 25 años. Con lo que la ciberseguridad van a seguir ocurriendo determinados incidentes que va a seguir de alguna manera poniendo esto en bogas y de alguna manera garantizando que los consejos de administración, los CEOs, presidentes y el top management va a tener que seguir tomando conciencia de este tipo, y lo que haremos será pues pasar de, como decíamos, de la edad del bronce a la edad del hierro, y todavía queda mucho tiempo, ¿no?, para llegar a edades, ¿no?, más modernas como las que vivimos en otros. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo preveo? Que el mundo de la ciberseguridad va a seguir creciendo, es decir, es un mundo en el cual tenemos que seguir aprendiendo, y es un mundo en el cual de alguna manera la gente no tiene por qué estresarse porque no llegamos, ¿no?, al final, ¿no?, de securizar los procesos en un 100%, sino que es un mundo en constante evolución, en constante crecimiento y en constante aprendizaje, con lo que básicamente los que van a trabajar más aquí en el área de la ciberseguridad, ya sean empresas, administraciones públicas, proveedores, clientes, universidades, etcétera, pues van a ser todos. Es decir, es un ecosistema que es una tremenda área de oportunidad para poder seguir innovando y haciendo que el mundo sea un poco más ciberseguro. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión final, un viaje constante hacia una seguridad que nunca será perfecta, pero que buscamos esa resiliencia siempre en aumento. Pues muchísimas gracias, Pedro, por este tiempo, por esta entrevista. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Gonzalo, y espero que sea de interés para todos los que quieran oír este podcast y a vuestro servicio. Y seguiremos con nuevas entrevistas en los próximos episodios. Gracias por escucharnos.